Antes de que las girlies se obsesionaran con la Fórmula 1, la industria de la moda ya tenía sus ojos puestos en el potencial de una colaboración entre ambos mundos, y aunque esto no es nada nuevo, ahora se ha intensificado tanto que es imposible no notarlo. Si eres mujer y sientes que de la nada te empezó a interesar este deporte, ya te habrás dado cuenta de que no eres la única, y después de leer este artículo para The Cut puedo entender por qué. Y es que si en tu adolescencia estuviste obsesionada con alguna boy band, con One Direction, perteneciste a algún fandom, es muy probable que te sientas atraída por el sentido de comunidad que da ver a 20 hombres y literalmente el drama que los persigue mientras compiten alrededor del mundo casi todos los fines de semana. Aunque la F1 es una competición que tiene muchísimos años, desde que fue vendida en el 2016 a Liberty Media, pasó de ser un deporte eurocentrista a uno más globalizado, siendo un factor fundamental la serie de Netflix Drive to Survive, en donde muestran quiénes conforman cada una de las escuderías y todo lo que pasa antes, durante y después de las carreras. Los OG fans no son muy admiradores de esta serie, ya que muchas veces las rivalidades y ciertas situaciones las hacen más grandes de los que son, pero ok, esto es un reality show, es básicamente lo que podemos esperar. We are the Kardashians of Formula 1. Pero para los fans más recientes es una mirada general, algo que no tenían ni idea de que fuera tan divertido y cautivador. Desde el 2018, alrededor del 40% de los consumidores del deporte son mujeres, y no es solo por lo que muestran en la serie, sino el hecho de que los mismos pilotos estén en YouTube, que participen en campañas con marcas relevantes que no están relacionadas al deporte, e incluso la atención que se le da a las WACs por su estilo pueden ser componentes que nos atraigan aún cuando no sepamos lo suficiente de mecánica. Pero aquí, si yo tengo que defender a las girlies, lo haré, ya que muchas hemos aprendido cosas que jamás nos imaginaríamos. Mi ejemplo personal por lo menos es el área de comunicación y marketing, y a mí me encanta la forma como se manejan los sponsorships, cómo resuelven las crisis de relaciones públicas, las alianzas comerciales y todo lo demás. Pero a mí me parece que cual sea tu área o la carrera en la que te desempeñes, algo puedes aprender. La Fórmula 1 y la moda nunca han sido extraños, y uno de los primeros en crear esta unión fue Benetton, reconocida marca de ropa que formó parte de los constructores desde 1986 hasta 2001, y aun cuando no hubo una unión directa y profunda entre las dos industrias, la marca supo aprovechar para reforzar su imagen juvenil y dinámica. Uno de los mejores embajadores de la Fórmula 1 ha sido Lewis Hamilton, que obviamente es uno de los mejores del deporte y además ha hecho de la moda como que otra de sus pasiones, ya que lo podemos ver asistiendo a la Met Gala, sentándose en front row en Fashion Week, mostrando looks que quizás otros no se atreverían a usar en el paddock. Para mí todos estos elementos logran llamar la atención, y yo me declaro culpable, porque claramente cuando descubrí su existencia fue que me sentí más llamada a entender sobre qué se trataba todo esto, y sé que quizás a muchas les ha pasado lo mismo. Si hablamos de casas de modas, son varias las que han creado prendas inspiradas en carreras, algunas de ellas como Dior, Moschino, Louis Vuitton, pero sin dudarlo, dos que han sabido hacerlo de una manera única son D-Squared y Chanel. Para la primavera del 2008, la marca italiana presentó una colección que, sin tener ropa memorable, ya que eran las típicas siluetas de los 2010 como skinny jeans, prendas de cuero con parches, sí sirvió como una adición importante a la cultura pop, teniendo en el desfile dos carros de Renault, que en el momento era el actual campeón del mundo, y cerraron con modelos en el podio mientras le ponían la corona de laurel que durante varios años había sido insignia al momento de ganar una carrera. Luego, para la colección Crucero 2023, Chanel tuvo a sus modelos llevando tracksuits y cascos con el número 5 que identifica la casa, siendo, en mi opinión, uno de los desfiles más divertidos, frescos y mejor logrados de Virginia VR, y que si lo ves te dan ganas de estar en Mónaco viendo el Grand Prix que hacen todos los años. En el 2018, después de presentar una colección inspirada y trabajar con Ferrari en los 90, Tommy Hilfiger decidió regresar para convertirse en aliado de Mercedes, teniendo a Russell y Hamilton a su disposición para mostrar prendas exclusivas, y sin querer quedarse atrás, la escudería Ferrari decidió expandir su universo hacia la moda, contratando a Rocco Iannone para presentar su versión sartorial con colecciones inspiradas en el uniforme de los pilotos y llegar a nuevas audiencias, haciendo que la marca sea parte de su vida diaria, en palabras del diseñador. A pesar de que le sigue faltando un poco más para posicionarse como tal, como una gran marca de moda, considero que este año, con la llegada de Lewis, podrían aprovecharlo bastante y crear campañas que sean cautivadoras.
La alianza más reciente de la Fórmula 1 ha sido con el grupo LVMH, que tiene a marcas icónicas como Louis Vuitton, Moet Hennessy, Dior, firmando un contrato de 10 años que seguirá fomentando la unión entre el automovilismo y el lujo, que realmente siempre se han llevado muy bien. Para mí, estas colaboraciones permiten que la moda esté presente en ambientes que tradicionalmente son tomados con más seriedad, porque sí, a pesar de que la industria de la moda es una de las más grandes del mundo, aún necesita ser tomada con un poquito más de seriedad en muchísimos ambientes, y aquí creo que lo logran porque, como yo siempre digo, la moda no es solo ropa, sino una forma de vida y una manera genial de que las marcas puedan obtener ganancias con estrategias bien pensadas. Y ahí precisamente es en donde estos dos mundos demuestran que pueden coexistir perfectamente. Tienes la precisión y la tecnología de la Fórmula 1 fusionada con la creatividad y la expresión de la moda, creando algo que es realmente emocionante de presenciar y vivir.